Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Carla Hack y esto es el Sendero de la Diosa 369. Recuerda que me llamo Marijo y como pudiste darte cuenta, este es un video para los hermosos signos de Géminis, elemento de aire muy interesante. Es primera vez que estoy grabando videos por signos zodiacal. Lo había hecho por elemento, pero bueno, me pidieron bastante que lo hiciera así. Y estoy empezando, así que ustedes saben, perdónenme todas las cositas que no me salen como quisiéramos, pero bueno, aquí vamos. Perdón. Ahora sí, disculpen el exceso de tos que se me presentó. Bueno, mira, la energía de nuestro querido signo de Géminis. Estás en un momento en donde el bienestar es lo que más te interesa. Bien, es por lo que realmente vas. Esa disyuntiva entre hacer y no hacer, entre ayudar y no ayudar, entre mejor es el otro que yo, no, ya, se acabó eso. Ahorita vamos es a estar enfocado en nuestro bienestar y eso viene a darnos respuesta a todo ese proceso, procedimientos que han transcurrido, bien, con todos estos planetas retrógrados, todos estos eclipses, todo eso que hemos pasado ha ayudado para que comiences a obtener respuestas que estabas buscando o a plantearte preguntas para buscar las respuestas. Recuerden que esto es una lectura general, tú lo tienes que llevar a como resuene en tu día a día. Bien. Entonces, el bienestar es lo principal que tienes que buscar. Y es como que estás buscando la respuesta, el cómo sentirte pleno, el cómo sentirte completo, realizado, ¿sabes? Entonces, esta es nuestra hermosa energía que está con el signo de Géminis. Vamos a ver ahora que nos quieren decir los guías y maestros a través del tarot. De todos modos, yo les dejo en la cajita de descripción las cartas que estoy utilizando. Por si acaso quieren saber. Vamos a ver. Ay. Vamos a ver. Unas carticas, por favor. Para ver esa respuesta que estás buscando. Ay. Bueno, la respuesta que estás buscando es a nivel sentimental, es a nivel de emociones. Es como que, ¿será que me lanzo a la aventura de un nuevo amor? ¿Será que me lanzo a la aventura con esta persona que me da tanto bienestar? Mira, pero estamos tremendos. Es como que estás en un nuevo comienzo para ir más hacia tus adentros. Es como que es para algunas personas, no, ojo, recuerden que esto es lectura general, pero para un grupo grande de Géminis hay una nueva relación que se está, hay una nueva relación o una relación que está entrando en una nueva etapa, ¿verdad? Donde vamos a incursionar en dejarnos llevar por los instintos, en el confiar, bien, en confiar en que en las respuestas que estamos obteniendo día a día y esas respuestas están dentro de nosotros, las hemos encontrado dentro de nosotros aquí con la energía del ermitaño, que también es la energía de Virgo. Bien, entonces vamos a ver unas carticas más. Mira, ya va, aquí está. Esto está aquí. Chévere. Aquí, vamos a ponerlo aquí. Ese bienestar, esa respuesta que vas a encontrar dentro de ti, te van a dar justamente esa estabilidad que tanto has deseado. Bien, que tanto has deseado. Y eso va a traer como consecuencia que fluyas
con las emociones bajo una sabiduría muy importante. Esta sabiduría la vas a conseguir en esto. O sea, esto es un sabio, esto es un viejo sabio. Es el que da la respuesta a todas esas preguntas que están revoloteando en tu cabecita, ¿verdad? Entonces, esa respuesta te la va a dar también acá el ermitaño, ir hacia adentro. Y una vez que comienza a darte estas respuestas que estás buscando, consigas este bienestar, es lo que te va a proporcionar esa estabilidad que tanto el signo de Géminis está deseando actualmente, o la mayoría de las personas. Bien, para un grupo de personas no necesariamente tiene que ser a través del amor, pero para otras sí, o sea, relaciones. Es soltar las cargas, es tomar la decisión, es tomar la decisión de hacer las cosas por ti y para ti, no para más nadie. Bien. Sí, porque es como que sientes que las cosas no han avanzado tan rápido, están como estáticas, pero sí, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, mejor dicho, las cosas sí se van a ir manifestando, sí se van a ir tomando. Lo que pasa es que tienes una carga muy pesada sobre ti que tienes que liberarte. Tienes que tomar esa decisión y comenzar a equilibrar esa cabecita tan hermosa que tienen los geminianos. Bien, y comenzar a ver las cosas de una manera diferente. Aprovecha, ya está bueno. Toma las riendas sobre tu vida, sobre las cosas que vayas a hacer, y esa es la estabilidad que te van a brindar, o que te vas a brindar, mejor dicho. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ver qué más nos quieren decir con el oráculo de Monology Manifestation. Vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros, los hermosos geminianos, con respecto a esas preguntas, mejor dicho, respuestas que le traerán bienestar. Vamos a ver qué tenemos que hacer para seguir manifestando el bienestar. Mira, da un paso hacia adentro de tu poder. Bien, te están diciendo que comiences a trabajar en esas emociones que estás sintiendo, porque esas emociones es las que te van a comenzar a llevar. Acuérdate que tienes aquí el ermitaño, tienes el loco se deja llevar por la intuición, se deja llevar por lo que siente, y el ermitaño está en búsqueda siempre de esas respuestas que estás buscando para ese bienestar por completo. Y aquí lo que dicen es que, bueno, fue así, que tienes que entrar en tu poder y trabajar desde tus sentimientos. Tú te dejas llevar por tus sentimientos, pero una vez conectado con tu maestro interno, y van a ser otras las respuestas que vas a comenzar a conseguir. O sea, una respuesta no desde el ego, sino desde la más alta conexión. Llámese yo superior, maestro, guía, Dios, la Virgen de Guadalupe, quien sea. Bien, vamos ahora con unos mensajitos. Aquí salieron dos. Estas dos me salieron en otro signo. Dice, lo máximo que puedas. Varía todo el tiempo. Y aprende a preguntar. Este es sobre el acuerdo, haz siempre lo máximo que puedas. Y te dice, lo máximo que podrás hacer será diferente si estás fresco por la mañana o cansado por la noche. Será diferente si estás alegre o si estás disgustado, si estás sano o indispuesto. En cualquier caso, haz siempre lo máximo que puedas y evitarás juzgarte a ti mismo, culparte y lamentarte. ¿Qué te quieren decir con esto? Que tú estás buscando respuesta, ¿verdad? Tú estás comenzando algo nuevo. Así tú no tengas la disposición al 100%, porque por ejemplo, como dijeron ahí, estás enfermo, da lo mejor de ti al 100% de ese momento.
estás sano completamente, da el 100%. Esto es para que en un futuro tú no digas, ¿y si yo hubiese hecho más? ¿Y si yo? Porque esa palabra o esa pregunta, ¿y si yo? Buscando respuesta es la peor. Entonces, si tú das todo al 100%, no habrá manera de que tú digas, ¿y si yo hubiese hecho tal cosa? Porque no existe un lugar para esa pregunta ya que tú diste todo lo que podías dar en ese momento, ¿bien? Y cuando dice aprende a preguntar, se refiere a que siempre es mejor preguntar que suponer. Ten el valor de preguntar antes que tengas las cosas, hasta que tengas las cosas tan claras como te sea posible. Cuando hayas escuchado la respuesta, no hagas más suposiciones, porque ya conoces la verdad. Bien, o sea, cuando nosotros hacemos suposiciones es en base a nuestras creencias, es en base a nuestro mundo, a nuestras experiencias. En cambio, si nosotros buscamos la verdad, buscamos respuestas y no las dan, tenemos que aceptar esa respuesta. Así a nosotros no nos parezca que sea real completamente, pero esa es su verdad, esa es su respuesta y la tenemos que aceptar. La tenemos que aceptar porque todas las cabezas es un mundo diferente, todo es diferente. Bien, y dicen que no sigas buscando suposiciones, haciendo suposiciones, porque ya tú realmente conoces la verdad y fue la que te dijeron. Bien. Bueno, esta lectura sí estuvo cortiquita o a mí el tiempo se me pasó volando. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Voy a tratar de hacer todas las semanas estas lecturas por signos zodiacales. No lo prometo, pero haré el mejor intento. Haré todo lo que pueda. Lo mejor, el máximo. Bien. Recuerda que yo soy Kalahak. Me llamo Marijo, estás en el canal del Sendero de la Diosa 369. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, dale like, comenta para saber que te gusta este tipo de video. Me puedes escribir también diciéndome qué tipo de lectura te gustaría que yo implementara y así me ayudas y te ayudo en el proceso. Bien, bueno, muchísimas gracias. Recuerda, comparte también. Un besito, bye bye, va con amor. Cuídense.